hemos convocado a un operador inmobiliario que, bueno, ha sido presidente de la Cámara y que está al tanto de todos estos temas, para conocer un poco la opinión, no solo la opinión de la Cámara Inmobiliaria, sino la opinión del trato diario con el cliente. Exacto. Y de lo que pasa normalmente con este tipo de situaciones y las recomendaciones que se pueden hacer. Saba Pereira, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Diego, buen día, Laura, ¿cómo están? Buen día, bienvenido. Bueno, ¿se puede decir que estás sorprendido por esto que pasó? Bueno, en realidad sorprendido no, porque ya hemos tenido han habido otros episodios de este tipo y bueno, obviamente que nos tienen sumamente preocupados. Y no solamente, o sea, digamos, creo que nos tiene preocupado no solo el sector inmobiliario, sino a toda la sociedad, porque nos está complicando la vida. Es decir, por un lado también afecta muchísimo a lo que es el sector hotelero, porque son alquileres de pocos días, fundamentalmente. Y bueno, nosotros ya lo venimos denunciando de hace mucho tiempo, que el tema de las plataformas al sector inmobiliario nos afecta duramente. Es decir, por eso tratábamos de que lo que tú venías diciendo con respecto a la ley de corredor inmobiliario, es decir, para nosotros entendemos que es fundamental porque nos toman como profesionales, y aparte de que cuando se hace alquileres con una inmobiliaria, se supone que hace un contrato, que estás con la persona enfrente, que le hace un inventario de entrada, un inventario de salida. O sea, hay un trato mucho más cordial y más cara a cara con la persona que esto que sucede con las plataformas, que lo alquilan no se sabe de dónde, y bueno, y viene gente que dice ser y presentan un documento y bueno, y lamentablemente suceden estas cosas que estamos viendo, que obviamente que nos tiene preocupados a todos. Sí, yo le decía, hablábamos con Diego recién, el hecho de que esto se hace reiterativo, ¿no? La preocupación de que no es un hecho aislado, de que se alquile, digamos, para venir y hacer la zafra, como lo decimos habitualmente. Sí, totalmente. Y esto es porque, bueno, vienen a hacer la zafra dentro del mismo edificio, o sea, digamos, son delincuentes y no tienen cabeza, porque digo, en algún momento alguien lo va a ver o se va a dar cuenta y están ahí adentro, yo qué sé. Pero sí, o sea, todos sabemos que cuando así como vienen la cantidad de turistas que vienen de otros países, también vienen los delincuentes de otros países a hacerse la zafra acá. Obviamente que yo por un lado felicito siempre a la policía por el trabajo que hace, porque en realidad para la cantidad de gente que tenemos, los hechos delictivos que hay son muy poquitos, y también decir, nuestra preocupación es que, como tú decías, ustedes decían ahí, que el martes vamos a tener una reunión con el jefe de policía y el comando, o sea, sumamente preocupado para intentar colaborar o ayudar o ver qué podemos hacer para erradicar este tipo de cosas, que nos hacen mucho mal al sector turístico. ¿Y perdón, pero digo, qué es lo que se podría hacer? Porque contra las aplicaciones es una guerra que me parece que es como eterna y no sé hasta cuándo se podría continuar, porque digo, las aplicaciones son algo que están como en el aire, ¿no? No es algo físico que uno pueda ir y trancar de alguna manera, están siempre ahí en el aire. Los alquileres boca a boca sin pasar por una inmobiliaria también están en el aire todo el tiempo. ¿Cuál es la solución que se podría encontrar? Bueno, le pegaste en la matadura, porque ese es el tema que nos tiene sumamente preocupados, y esto no es de ahora, ya claro. Muchos años que estamos. Y obviamente no lo podemos prohibir, porque no lo puede prohibir el gobierno, pero puede reglamentar muchas cosas. Nosotros en las reuniones de la Cámara siempre estamos intentando buscar soluciones para este tipo de cosas. Pero claro, todo este tipo de cosas también comienzan con que nos reconozcan como profesionales inmobiliarios, porque digo, mientras no tengamos el punto inicial, que es que nos reconozcan, todo lo que hacemos es al pulmón y con poca llegada, esa es la realidad. Es decir, se habían propuesto, o sea, los socios han propuesto de todo un poco, inclusive en algo, que no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿no? Que es decir, por ejemplo, registrar las casas y los apartamentos, las propiedades que se van a alquilar, que el propietario deba de registrarla en un registro en la intendencia o algo, y que bueno, de ahí entonces como que empiezas a saber cuáles son las propiedades que se alquilan y tener un control de qué gente entra. O sea, hay muchas propuestas, obviamente que algunas son más alocadas, otras más cuerdas,
pero bueno, yo creo que con la reunión del martes con el comando, capaz que ellos también nos den alguna punta. Es un tema complicado, en realidad, porque sí, es como tú decías, esto de las plataformas no se sabe ni dónde están, entonces, ¿a dónde cómo las vas a perseguir? Sí, como ahí en todo caso perseguirías al propietario del inmueble, de decirle, bueno, usted tiene un apartamento una casa para alquilar y no lo puede, o sea, tener alguna normativa. Y el propietario le responde, yo hago lo que quiero. Claro, pero digo, porque otra cosa no se me ocurre. Claro. Sabá, para contarle a la gente que capaz que no están, que no tiene por qué estar en el tema o tener amplio conocimiento, porque a veces hablamos de temas que nos parece que la gente las tiene muy claras. ¿Dónde radican, y vinculado con los temas de seguridad, dónde radican las principales diferencias que ustedes marcan permanentemente entre negociar con una inmobiliaria o negociar directamente con una aplicación? En la cantidad de días, en la documentación que se exige, o yo en la inmobiliaria puedo ir y decirle, no, yo quiero esta propiedad pero la quiero por 2 días, pero ¿qué diferencia tiene con la aplicación? Bueno, normalmente las inmobiliarias por pocos días no alquilan, o sea, normalmente no, para eso están los hoteles. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros si hacemos un alquiler, nosotros llevamos un porcentaje de ese alquiler, obviamente, y cuando tú le alquilas a un propietario una propiedad y alquilan por 2 días, esa comisión es mínima. Si el día de mañana te roban algo, te rompen algo, te rayan algo, esa comisión no te da para resolver nada, e inclusive la gente ya se fue, y si en algún momento tienen mala fe y te dejó un depósito en garantía, como lo solemos hacer, pero claro, el depósito en garantía es un porcentaje del valor del alquiler, entonces no te da. Entonces por eso el sector inmobiliario trata en su mayoría de no hacer alquileres por pocos días, porque la comisión es muy baja. De repente, si hablas de montos importantes, tal vez que sí, pero las inmobiliarias por lo general, como les decía hoy, es decir, te hacen un contrato, están contigo cara a cara, te piden documentos, sacan fotocopias, te hacen el inventario, te lo chequean contigo, o sea, tienes otros pasos que con una aplicación simplemente tienes a un encargado o una persona que viene, te da la llave y hasta luego, muchas gracias, como te vas de vuelta y no te hacen nada. Entonces el riesgo es muy superior con las aplicaciones que teniendo una inmobiliaria que está registrada en el Ministerio de Turismo. Es decir, yo creo que por ahí fundamentalmente pasa la gran diferencia. Sí, la tranquilidad para un lado y para el otro. O sea, totalmente. Para el que alquila, exacto, de que va a tener su inmueble en condiciones, y para el inquilino que sabe con lo que se encuentra cuando llega, ¿no? Ni que hablar que la seguridad y la tranquilidad es para ambos, más allá de otros servicios que siempre digo prestan las inmobiliarias, porque uno alquiló y necesita un tenedor y la inmobiliaria te lo facilita. Totalmente. Es más, yo tengo más de 40 años en Punta del Este, en el sector inmobiliario, y he visto de todo, o sea, cosas que uno es para hacer libros, historias y ponerte porque digo, no podés creer que hayan cosas que sucedan, y que cuando sucede con una inmobiliaria, el propietario tiene un respaldo de exigirle a la persona, tiene el depósito en garantía. Ahora, esta gente que alquila, el riesgo que están teniendo los propietarios es tremendo, y a veces, no sé, parece que no se dan cuenta, o se dan cuenta cuando le destrozan el apartamento o que se le llevan las cosas y ahí no te da para reponer lo que en realidad sacaste. Bueno, más o menos por ahí. Podemos decir que las torres de Punta del Este, los grandes edificios, las grandes inversiones que han aparecido como hongos en la última década aquí en nuestro Punta del Este, prácticamente todas en su totalidad están en las aplicaciones, ¿no? Mira, yo en realidad no lo puedo aseverar. Estoy enterado, sí, de que muchos edificios utilizan ese sistema. Es decir, va en cada propietario, ¿no? Porque si tú dices, en un hotel tú tienes la cama, las mesas de luz, el televisor y cosas, no tienes muchas cosas. A veces en las propiedades, cuando más caras son, de repente tienen cosas de más valor y como te digo, el riesgo, lamentablemente, la mayoría de las cosas que suceden cuando alquilan con estas aplicaciones, que se roban cosas, que rompen, que no salen a la luz, que son las cosas que yo, o sea, en el sector inmobiliario, siempre digo, debemos nosotros hacerlas públicas para que la gente sepa que debe alquilar a través de la inmobiliaria registrada en el Ministerio de Turismo, debidamente registrada,
y es una lucha constante y de hace muchos años. Y al revés también sucede, porque yo quiero alquilar y entro a una aplicación, estamos hablando de alquileres millonarios, ¿no? Porque estas torres que mencionaba Diego son, sí, no lo alquilás por 1.000 pesos. Yo hago el depósito y de repente del otro lado, cuando llego, porque también ha sucedido eso, no hay nada. Sí, totalmente. Entonces la persona invierte y cuando llega al lugar de destino, ese apartamento no existe o ese alquiler no existe y perdiste porque no hay garantía. O ya estaba ocupado y lo han alquilado el mismo apartamento 3 veces. Claro. Ha pasado todo, sí, totalmente. Sí. Sabá, hay reuniones esta semana, vas a participar seguramente, muchos inmobiliarios van a estar porque les interesa este tema, que lo han, porque uno, a ver, poniéndonos en abogado del diablo, pero me parece que ese no es el sentido, pero hay que decirlo porque también dice, esto les viene de película de los inmobiliarios para afirmar que pasen desgraciadamente, que pasen estas situaciones para afirmar las hipótesis que permanentemente ellos manejan para lograr sus objetivos, pero la realidad es otra, ¿no? Es no porque no está aquí el yo lo dije, sino él era de perogrullo que sucediera, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente que voy a participar porque digo, es una cosa que nos interesa a todos los que estamos en Punta del Este, en el sector turístico. Y eso que estás diciendo es tal cual. Es decir, estas cosas simplemente lo que hacen es, o sea, cuando salen a luz, porque mira que esta salió ahora porque porque lo denunciaron, pero pasan montones de cosas más que no salen a la prensa. Y bueno, y justamente son las cosas que nosotros decimos, señores, ¿cómo tenemos que hacer para hacerles entender de que tenemos que crear una ley o crear elementos de que la gente tenga que alquilar a través de un sector del sector inmobiliario o pueda hacerlo a través del propietario directamente, pero que no suceda estas cosas, porque estas cosas lo que hacen van contra el destino y seguramente esto va a salir en muchos lugares del mundo porque en otros lugares las competencias aprovechan estas cosas para sacarla a la luz y nosotros no podemos darle la posibilidad de que lo hagan, o sea, o por lo menos darle que no hayan motivos. Sabá Pereira, muchas gracias por el contacto en esta mañana. Por favor, un placer y encantado y que pasen un buen fin de semana.